Sean bienvenidos y bienvenidas a este paseo por el Lota del curso IEE 3433, hecho por un grupo compuesto por Cristóbal Rosales Soto, Sion Lulay y Santiago Gómez Vergés. Para diseñar el Lota de dos etapas, utilizamos el siguiente esquemático, donde se ve claramente acá, por primera instancia, el circuito de polarización, la primera etapa y la segunda etapa, que están conectadas en configuración Miller, como se puede ver acá, seguido después de un detector de modo común, un amplificador de error y un inversor para conformar el Common Mode Feedback. Esto se traduce en el siguiente deck de Spice, el cual se aplica para formar el feedback capacitivo, como se ve en esta figura. Cabe destacar que dada requisito del beta 07, se obtuvo la siguiente configuración en los capacitores, modificando y obteniendo este valor de CS, lo cual va a impactar en gran manera los resultados de nuestras simulaciones. Dada la configuración del circuito, aquí se muestran las tablas de especificaciones con su predicción, resultado de SPICE y estado de cumplimiento. Se aprecia que los atributos mostrados en esta tabla, el único que no se cumple es el CMRR. También se aprecia que el producto ganancia ancho de banda, la predicción fue un valor bien alto, pero eso es porque no se considera el capacitor de compensación. Acá se muestran otros atributos, de los cuales todos se cumplen. El rango dinámico no lo pudimos predecir, pero sí cumple lo pedido. También se muestran otros atributos, de los cuales todos se cumplen también. El margen de fase tampoco lo pudimos calcular teóricamente, al igual que el tiempo de subida y de caída, pero sí se cumple en la simulación en Spice. Y ahora se muestran los últimos atributos, de los cuales todos se cumplen. En este gráfico podemos ver los resultados de nuestro análisis AC. En este se puede observar que la ganancia en lazo abierto es ligeramente superior a los 60 decibeles. Si hacemos el cálculo nos da los 1015.41 volt per en volt que mostramos en la tabla de especificaciones. Adicionalmente se observa que la ganancia ancha de banda en lazo abierto es de alrededor de los 60.44 MHz. En el siguiente gráfico se aprecian las simulaciones que corrimos para poder calcular el producto de ganancia ancha de banda para distintos beta. En el rojo se observa para un beta 0.1, con un producto de ganancia ancha de banda de 57.77 MHz. En azul un beta 0.3, con 38.47 MHz. Y en verde tenemos el beta 0.7 que nos pidieron en las especificaciones, en donde tenemos una ganancia de 0.24 volt por volt y un ancho de banda de 57.54 MHz, los cuales nos da un producto de ganancia ancha de banda de 14.02 MHz. Para determinar la excursión de salida, lo que hicimos para simularla fue colocar un voltaje diferencial sinusoidal con una amplitud variable. Empezamos a modificar esta amplitud de la entrada sinusoidal del voltaje diferencial hasta que saturara. Entonces nos fijamos que la amplitud para que saturara era de 5 milivolts y dada esa amplitud se calculó la excursión de salida, que nos dimos cuenta de que era de 9,01 volt por volt. Ahora para determinar el CMRR, que es el Common Mode Rejection Radio, lo que nosotros hicimos fue determinar la ganancia de modo común a través de un barrido DC. El barrido DC nosotros lo hacemos para la fuente de modo común y nosotros después medimos el VOP más VOM dividido por 2 que corresponde al modo común de salida. La pendiente de este gráfico corresponde a la ganancia de modo común y como el CMRR corresponde a la ganancia diferencial dividido en la ganancia de modo común, y ya con esa pendiente nosotros podemos determinar cuál es el CMRR final, después convertirlo a decibeles. Y por último el PSRR, que es el Power Supply Rejection Radio, lo hacemos de la misma forma, determinando una pendiente a través de un barrido DC, pero esta vez lo hacemos con la fuente de alimentación. Hacemos que la fuente de alimentación varíe desde 3 hasta 6 para tener un poco para medir la pendiente alrededor de los 5 volts. Y esa pendiente corresponde a cómo varía la fuente de alimentación positiva en el voltaje diferencial de salida. Y ya con esta pendiente, nosotros calculamos el PSRR como la ganancia diferencial dividido en la ganancia A más, que corresponde al efecto de la fuente de alimentación positiva en el voltaje diferencial.
Para el cálculo del rango dinámico necesitamos encontrar la potencia de la máxima señal y de la mínima señal a la salida. Para el caso de la mínima, calculamos la potencia del ruido total integrado a la salida, pues esto es lo que limita la mínima señal reconocible, utilizando un punto noise en Spice, consiguiendo un 224.32 microvolt. Para la máxima señal, fuimos buscando la ecuación de salida para un beta 07, pues esta varió con respecto al lazo abierto, buscando cuál es la máxima excursión que nos entrega una señal sin saturación y sin distorsiones, consiguiendo una excursión de salida de alrededor de 5.33 volt. Una vez obtenido esto, hicimos la razón entre ambas en decibeles, recordando que tenemos que elevar ambos al cuadrado para poder trabajar en potencia, consiguiendo los 169 decibeles que mostramos en la tabla de especificaciones. Aquí tenemos el gráfico para TS, el cual se consiguió utilizando y aprovechando la herramienta de loop de diferencial entregada durante el curso, del cual se desprende un margen de fase para 85.27 grados, para un beta igual a 1. Con respecto al tiempo de subida, este se utilizó con un escalón de 4 volts, en el cual, analizando entre los tiempos de 10% y 90%, se obtiene un tiempo de subida de aproximadamente 23 nanosegundos. Cabe destacar las referencias utilizadas en este proyecto, las cuales respectivamente se utilizaron para, primero, obtener el modo común, como también amplificar el error y invertir la señal para que éste sea utilizado en su conjunto y totalidad en el Common Mode Feedback.